Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Garasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que lo habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Como escuchamos en el Evangelio de hoy, Jesús no solo predicaba, Él hacía signos y milagros que evidenciaban que verdaderamente había llegado el reino de Dios. Jesús, lleno del Espíritu de Dios, se acercaba también a los poseídos para liberarlos de la influencia que ejercían en ellos los espíritus malignos. Nadie lo puede poner en duda. Jesús fue un exorcista de prestigio extraordinario. Su poderosa actuación frente a los endemoniados provocaba un gran impacto entre las gentes que, asombrados, se preguntaban de dónde le venía tal poder y autoridad. Por su parte, algunas autoridades religiosas veían en todo esto un peligro latente. Jesús se estaba posicionando rápidamente como un gran profeta, que además de predicar como ninguno lo había hecho antes, sanaba a los enfermos y liberaba a los cautivos. Por eso, llenos de miedo, lo calumniaban para desprestigiar su ministerio
y lo acusaban hasta de estar poseído por un espíritu maligno y de actuar no como un enviado de Dios, sino como un agente de Satanás. Recordemos que esto lo meditamos hace 8 días. ¿Quiénes eran estos pobres atormentados a los que los evangelistas llaman endemoniados? ¿Cómo los liberaba Jesús? Meditando a la luz del Espíritu Santo el pasaje de hoy, podemos respondernos sin temor a equivocarnos todas estas preguntas. Recordemos que Jesús atraviesa el lago para llegar a la otra orilla, a la otra región, al lugar de los no judíos, la región de los paganos, los gerasenos. Gerasa era una de las ciudades que formaban la Decápolis, y aunque había allí algunos judíos, eran considerados como paganos. Y la tierra pagana. A su paso por ese lugar, Jesús se encuentra con un endemoniado que sale corriendo desde el cementerio. Los endemoniados pasaban sus días desterrados, marginados, vivían como muertos en vida. Por eso se retiraban a los cementerios. Ellos vivían, si es que a eso se le puede llamar vida, entre los sepulcros viejos u ocultos entre las rocas o en las cuevas. Los poseídos a los que se acerca Jesús no eran simplemente enfermos psíquicos o mentales, como muchos insisten en interpretar. Hay quienes dicen que no eran endemoniados, sino que eran personas que padecían de epilepsias o esquizofrenias u otras patologías mentales. Probablemente Jesús sanó también a enfermos mentales, claro que sí, no lo podemos poner en duda, pero también es verdad que Jesús liberó a muchos hombres y mujeres que habían sido poseídos por fuerzas satánicas y que vivían un drama realmente muy inhumano. Ellos eran gentes desnutridas, víctimas de muchísima violencia y marginación, impotentes, vivían escondiéndose o huyendo para defenderse de los abusos y el acoso insoportable del mal. Corrían y deambulaban por los montes en una soledad y abandono total. Vivían lanzando alaridos, dada su incapacidad de comunicarse con los demás. Se herían con piedras víctimas de su propia violencia. Jesús, por su parte, como escuchamos, para liberarlos, no recurrió nunca a amuletos ni talismanes, no invocó a ninguna fuerza oculta, ni pronunció nombres mágicos o conjuros ni oraciones, ni mandó a nadie a bañarse con aguas raras, ni a hacer ritos con candelas. Ni siquiera invoca a su Padre Celestial, porque la fuerza, el poder y la autoridad de su Padre está en sí mismo, en su palabra. En distintos pasajes del Evangelio leemos cómo Jesús se enfrenta a los demonios con la fuerza de su palabra. Sal de él, cállate, no vuelvas a entrar en él, vete. Jesús no solo vino a sanarnos, también vino a liberarnos de toda opresión del mal. Él nos anuncia a todos algo sin precedentes. Dios está aquí con nosotros y pelea contra el mal a nuestro favor. Lo anuncia y lo confirma su actividad liberadora y sanadora. Él es el único que tiene poder para vencer al mal.
Hermanos y hermanas, esto tiene que quedarnos muy claro. Las curaciones y las liberaciones que hace efectivas Jesús son más que un signo de la misericordia de Dios, que una demostración de su poder. Jesús se empeña en despertar la fe de las personas hacia su Padre misericordioso. Dios es el Padre amoroso que lucha contra aquel espíritu malo que propicia el sufrimiento humano. Porque Dios nos ama, es que Él nos quiere ver libres de toda opresión. La legión de demonios que atormentaban a aquel pobre hombre estaban realmente preocupados, porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitarlos y anticipar su ruina final. Dijo el pobre hombre postrado a los pies de Jesús: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. A pesar de que este es su primer encuentro con Jesús, él reconoce tanto el nombre humano de Jesús como su deidad, su majestad, su omnipotencia, su poder y autoridad. Lo llama Jesús y lo reconoce como el Hijo del Dios Altísimo. Esto quiere decir que no se trataba simplemente de una persona enferma de la mente, sino que estaba poseído por poderes demoníacos que conocían y reconocían la verdadera identidad de Jesús. Esta es una liberación un poco misteriosa que se ha prestado para muchísimas interpretaciones. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus malos le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron hacia el lago y se ahogaron. ¿Qué significa esto? Hermanos, para el demonio, el infierno es estar inactivo. Satanás prefiere fastidiar a los cerdos que dejar de hacer el mal. En el libro del Apocalipsis 19:20 y 20, versículo 2, se anuncia que al final de los tiempos, Satanás con todos sus demonios y sus secuaces serán derrotados y arrojados al fondo del mar, fondo del mal, tal como le ocurrió a los cerdos de la escena de hoy. Jesús ha restablecido el orden, cada uno en su lugar. El que estaba endemoniado, ahora sano y libre, volverá sano y libre a su casa, con su familia, mientras que los espíritus inmundos que lo atormentaban irán al fondo del mar, donde permanecerán inactivos. El signo de liberación no produce mucho gozo entre los habitantes de Gerasa, que le piden a Jesús que, por favor, se marche de su región. Es que Jesús altera el orden social de la ciudad. El libertador del mundo es nuevamente rechazado por los hombres. Sorprendentemente, aquella liberación no causó alegría. Para la gente de aquel pueblo, era más importante los cerdos que Jesús y su mensaje de vida eterna, su liberación y sanación. Para ellos, los cerdos eran más valiosos que la dignidad de un ser humano. Los gerasenos vivían muy tranquilos. Aquel endemoniado era un problema, sí, pero lo tenían bien focalizado, bien marginado,
bien encadenado allá en el cementerio. Lo que hace Jesús no es de su agrado. Él les altera el orden. Por eso le ruegan que mejor se marche de aquella ciudad. Pobres gentes, absurdamente creyeron que ganaban protegiendo sus intereses, pero en realidad salieron perdiendo, porque dejaron ir al tesoro incomparable, la perla preciosa que es Jesús. Qué tristeza más grande debió sentir Jesús. Él iba con toda la ilusión de anunciar allí a todos el reino de Dios, y se retira nuevamente rechazado. Sería muy importante examinar hoy en qué zonas de nuestra vida no queremos que Jesús entre, porque preferimos consentir esos cerdos que simbolizan todo aquello que es más importante que Jesús. Muchas veces por conveniencia, por comodidad, por costumbre, por miedo, por lo que sea, preferimos quedarnos con nuestros cerdos que abrirnos a la gracia salvadora de Jesús. Hoy contemplamos un triste contraste, porque por un lado admiramos el poder, la majestad y autoridad de Jesús, que misericordiosamente libera a un hombre que vivía cautivo, y a la vez lamentamos la dureza y mezquindad del corazón humano, que una vez más rechaza al profeta de la compasión. Nos libre Dios de rechazar la liberación y la sanación que Jesús nos ofrece. Nadie más que Él nos puede poner en libertad. Nadie más que Él nos puede liberar. Dice San Marcos que el hombre liberado, sintiendo gran agradecimiento hacia Jesús, su sanador y liberador, rogaba al Señor que le permitiera seguirle y permanecer junto a Él. Pero el Señor le dio la orden de que se marchara, diciéndole: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. ¿Y qué hizo aquel hombre? Dice San Marcos que aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que le oían se admiraban. ¡Qué hermoso testimonio! Solo Jesús tiene el poder para sacar de un sepulcro a un endemoniado, para convertirlo en un discípulo misionero, un testigo de la misericordia de Dios. Son cosas maravillosas que solo Jesús puede hacer. Sometamos ya nuestros corazones a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y pidámosle que expulse con su poder de nuestras vidas todo lo que no es de Dios, porque solo libres y sanos podremos construir el reino de Dios y vivir una verdadera conversión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.